¿Y usted estuvo en relación con la asociación de vecinos? Yo, con la asociación de vecinos, siempre he estado relacionado. Lo que pasa es que no he militado dentro de ella. O sea, no he pertenecido nunca a ella. Pero siempre he estado con ella. Con el anterior presidente que había y con el actual presidente que hay hoy, el señor Llantada, pues tengo muy buena relación. Ahora no hay necesidades de... Han trabajado mucho. La asociación de vecinos ha trabajado muchísimo en Badía. A nivel burocrático ha trabajado muchísimo. Antes y ahora, y sigue. Es una asociación que funciona, bajo mi punto de vista, muy bien. Y ya digo que no tengo contacto directo con ellos, pero sé que funciona muy bien. Porque hay muchísimos vecinos en donde a través de la asociación de vecinos es para arreglo de obras, para arreglo de pisos, para arreglo de bloques, es a través de ellos es como se ha solucionado. Porque el ayuntamiento ha tirado por otros derroteros, ¿no? Bajo mi punto de vista, por conseguir más dinero y más inversión y tal. Y ellos han ido ahí trabajando hormiguitas a hormiguitas con muchos convenios y muy buenas cosas han hecho. Mm. Y volviendo al pasado, eh, ¿cómo vivió las manifestaciones por una mejor asistencia, por la educación, el transporte? ¿Se acuerda de alguna anécdota, algo más significativo que de los años estos Mm, 77, 78? sí, bueno, es que las manifestaciones en sí eran grandes, eran multitudinarias, porque había muchísima gente que participábamos. Pero luego después, como no íbamos a un lugar en concreto, nunca vino la policía. A veces la Guardia Civil actuó en plan más bien orden. Hubo en algunas ocasiones algún altercado, pero vaya, tampoco es de muy digna de mención, ¿no? Hubo algunos encontronazos con la Guardia Civil, porque entonces Guardia Municipal aquí no había. Aquí tampoco los grises tampoco venían, porque como estaba el cuartel de la Guardia Civil, cuando había alguna manera... Pero bueno, se fueron consiguiendo, yo creo que más por consenso, por hablar, por diálogo, se fueron consiguiendo más cosas que por fuerza. Se hicieron fuerza, evidentemente que se hicieron muchas manifestaciones de fuerza. No, bueno, muchas tampoco, ¿no? Las necesarias. Y se fueron consiguiendo pues, poco a poco. Pero sin grandes... No hubieron grandes reyertas, ni luchas, ni historias de estas. No, más bien pacíficas y consensuadas. Bajo mi punto de vista. A lo mejor yo no participé en las que los demás vecinos participaron por mi forma de trabajo, porque a lo mejor me iba a trabajar el viernes y venía el lunes, y durante el fin de semana se hacía una manifestación. O se hacía la manifestación el jueves y yo a lo mejor estaba en Valencia o estaba en Zaragoza, por mi trabajo, ¿no? En las que sí que pude estar estuve con mis hijos y mi mujer. Pero que fueron manifestaciones duras, serias, pero se consiguió yo creo más por el diálogo que por otra cosa. Bajo mi punto de vista. Igual estoy equivocado o no comparten alguien que lo viviera más intenso que yo esta idea, pero vaya. Vale. ¿Y, ¿Y cuál era la relación entre la mancomunidad y los ciudadanos de Badía? ¿Qué recuerda usted? Si estaba ausente, si había buen trato, si... La mancomunidad de Badía pues podía hacer lo que podía hacer. No tenía grandes, no tenía mando, no tenía poder, no tenía nada. Estaba subyugada a lo que decían 2 años el ayuntamiento de Sardañola y 2 años el ayuntamiento de Barbará. Los entonces alcaldes de Sardañola, pues no podemos decir que se portaran mal. Barberá es otro estilo de comportamiento, porque no quiero criticar lo que hicieron y lo que no hicieron, ¿no? Pero yo, bajo mi punto de vista, Sardañola apoyó un poquito más que Barberá lo que era la ciudad Badía, bajo mi punto de vista. ¿Eh? Los 2 años en donde estaba gobernando el ayuntamiento de Sardañola, yo veía otra forma. Veía menos de Siria por, por los servicios que hay. Cuando se consiguieron algunas cosas más por parte de Sardañola. Pienso yo, que a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? No estoy en la verdad. Entonces, cuando murió Franco, que justo coincide con la inauguración de Badía, ¿usted recuerda
algún estado así común especial? Yo cuando murió Franco recuerdo que, bueno, hubieron muchos cohetes, hubieron muchas alegrías, habrían tristezas, pero yo creo hubo más alegrías que tristezas. En el mundo obrero, en el mundo obrero. A mí me cogió en concreto la Navidad del 75, me cogió en Bilbao, por mi trabajo, ¿no? Y aquella noche Bilbao era una llama, no era un cohete, era una llama, era un estruendo completo cuando dieron las 12 y no celebraban la noche vieja, celebraban la muerte de Franco, desgraciadamente, o afortunadamente, no lo sé, no quiero abstraer, pero era una cosa muy deseada de salir de ese régimen, porque ya se empezaba a saber lo que había fuera de España y qué condiciones existían laborales, obreras y todo lo que había fuera de... Y cuando murió dije, bueno, pues a ver qué es lo que pasa ahora. Y aquella inauguración, cuando murió Franco, hubo muchísima gente que se alegró, evidentemente, pensando como obrero, hubo muchísima gente que... Hay muchos obreros que no piensan como la mayoría que yo quisiera que pensaran. No sé si me explico. Pero yo como obrero, pues quiero el bienestar del obrero. Por supuesto que si quiero el bienestar del obrero y el obrero está bien, tiene que estar el empresario bien. Esa es mi teoría. No solamente tiene que estar el empresario bien y el obrero subyugado. Si el obrero está bien, forzosamente el empresario tiene que estar bien. Porque si trabaja a gusto, produce. Y si no trabaja a gusto, no produce. Y si está subyugado, que no produce. Y el empresario pues no tiene la riqueza que tiene que tener. Ese es mi punto de vista social, no lo sé. Pero el obrero, si está a gusto con su puesto de trabajo, si tú trabajas en un sitio donde te gusta y te tienen a gusto, produce siempre mucho más que el que no está a gusto. Eso es matemático. Y no sé si usted tiene algún recuerdo, constancia de ese momento aquí en Badía, o cuando volvió usted de Bilbao, si notó, no sé, algún cambio, o no sé, o la gente lo comentaba, o... La gente estaba contenta. En la mayoría, claro. No, yo me movía dentro del mundo obrero, dentro del mundo de una ciudad donde aquí solamente estábamos vecinos, trabajadores al 100%, porque aquí no había nadie que fuera de otro estatus. Entonces, en lo que era mi empresa, el sentir nuestro, pues no estábamos apenados porque había muerto Franco. Porque si a mí me militarizaron durante 2 veces y luego después me volvieron a militarizar, eso era una represión. Y entonces si eso ya, simplemente eso, la libertad de trabajar, pues ya empezaba a existir, pues yo creo que íbamos hacia un mejor camino, ¿no? Y por eso estábamos la gente más o menos contenta. Yo cuento a Franco, por supuesto que si no lo conocía ese hombre de nada. Sabía las acciones lo que habían mandado, pero ni me interesaba ni me interesé nunca por él. ¿Y cómo vivió usted la transición democrática? ¿Como un periodo incierto, o que se veían más posibilidades de democracia, o cómo lo vivió? Para mí, el periodo de la democracia, yo creía en ella. O sea, yo pensaba que tenía que llegar. Y no le vi peligro ninguno, porque yo sabía que había muchísima gente con muchísimas ganas. Había muchísimas eminencias, muchísima gente pensante, en donde tenía muchísimas ganas de hacer cosas. Los padres de la Constitución y el presidente Suárez, que fue el primer presidente democrático, tenía muchísimas ganas de hacer muchísimas cosas buenas para España. Y al hacer cosas buenas para España, hacía cosas buenas para el pueblo. Eso es matemático. A nosotros, yo creo que nos benefició muchísimo, muchísimo, muchísimo el que muriera Franco. Porque la gente que pensaba, escritores, actores, políticos, escritores, la gente estaba con tenía
un globo sonda ahí dentro que eso lo quería sacar y explotar y ponerlo de manifiesto. Y fue, y se hizo. ¿Quién no quería que prosperara? Los que dejaban de tener el poder, evidentemente, porque incluso muchísima parte del ejército español estaba con que prosperara la democracia. Estuvo esto, porque no hubo nadie del ejército, si yo no me acuerdo, que se opusiera, porque el Mellado, Gutiérrez Mellado, fue uno de los grandes impulsores también de la democracia. El único que quedó tieso y derecho el día del asalto al Congreso. No sé si os lo habéis visto. Alguna de las imágenes aquellas. El único caballero que quedó allí frente al tejero, de pie, derecho, fue Gutiérrez Mellado, general Gutiérrez Mellado. Por eso me refiero que en aquella época de la transición, para mí sí que yo la veía positiva y que no se frenaba y que no se paraba. Y de hecho no se paró. ¿Por qué? Porque la sociedad la quería. Queríamos saber qué es lo que pasaba y veíamos que había muchísimos más valores y muchísimas más cosas y muchísimos beneficios estando en una democracia que estando en una dictadura. Ya se sabía lo que pasaba en Rusia, aparte de que Rusia fue siempre una nación cerrada, y sabía lo que se pasaba en Cuba, aparte de que era un comunismo social, dicen, que era un comunismo mejor que una dictadura, pero bueno, los comunismos que tienen en Cuba y el comunismo que tienen en Rusia y la dictadura cualquier dictadura de un país no conllevan a nada bueno a la sociedad. No vamos a hablar de los obreros, a la sociedad en donde corresponda, en el país que corresponda. Y yo lo vi que sí, que se hacía y se apoyaba y se apoyó. Cuando salieron los primeros referéndums de sí o no, pues todo el mundo dijo que sí. Y cuando salió el referéndum de la Constitución, pues evidentemente con sus fallos fue una gran Constitución. Porque luego después han habido pueblos y naciones donde se han fijado en ella. Como en todo lo que casi prácticamente ha hecho España. En lo que se ha dado a exportar muchísima gente y la manera de convivir hoy día en España, yo creo que es que me voy de un sitio a otro porque pienso muchas cosas, pero coincidiendo con aquella época, yo creo que sí, que se apoyó mucho y que benefició mucho.